Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta, o estamos claros. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, estamos empezando a discutir dinámica bidimensional. Entonces, colocamos dinámica de dos variables, en realidad bidimensional, a veces uno piensa en el espacio, y después va a colocar dinámica de dos variables, o de 2 grados de libertad, dos variables. Obviamente sentamos pensando en sistema disipativo. Entonces, lo que vemos, podemos partir con un ejemplo simple, que ya lo hemos discutido, que es simplemente el péndulo que tenemos ahí arriba, un poco para simplemente ilustrar, ya eso tiene suficientes cosas interesantes. ¿Qué cosas interesantes tiene eso que está ahí arriba? Es que es simplemente, si lo miramos, entonces tenemos el caso acá, ¿está? Tenemos el péndulo, este péndulo, lo soltamos por acá, inicial, lo soltamos, entonces el sistema simplemente oscila, ¿ok? Y lo que vemos en el espacio de fase es que vemos una órbita cerrada con una órbita que está ahí, y si damos, digamos, una condición inicial, vemos que el sistema, bueno, tiene órbitas, en particular hay dos interesantes acá, ya las conocemos, simplemente voy a ir a poquito, pero simplemente ilustrar, tenemos órbitas como el que está acá, tenemos, por ejemplo, órbita encerrada acá, por tanto hay un punto de equilibrio, y por acá tenemos lo que llamamos un punto hiperbólico, que es el que vemos que está por ahí. ¿Ok? Entonces tenemos dos puntos especiales, los puedo buscar acá, pero tenemos espacio fase, entonces ¿qué vemos, digamos, en dinámica? Entonces habíamos dicho en el caso de dinámicas conservativas, ok, en particular este caso de dinámica conservativa, en realidad además tiene una simetría T menos T, en realidad no tiene muchas simetrías, pero tiene T menos T. ¿Cuál es la simetría? Entonces la ecuación que tenemos es de la forma teta punto o teta 2 puntos igual a menos G partido por L seno de T. Ok, eso lo estamos viendo ahí. Eso nos genera el espacio fase, nos genera una... nos genera espacio fase, entonces nos genera espacio de fase, un espacio que colocamos teta punto, ok, y entonces vemos que esencialmente pues, tenemos un centro, esto está acá, las órbitas giran en torno a él, y lo otro que vemos es simplemente, vemos que el sistema tiene, digamos, puntos como el que está acá, hiperbólicos, los cuales atraen y repelen en ciertas direcciones apropiadas. Entonces, con esa flecha, uno construye más o menos todo el espacio de fase del sistema. Entonces, esto nos dice que si parto acá, típicamente yo muevo por aquí, va a ser un punto hiperbólico, sigo así, y sigo andando hacia acá, cuando parto más hacia acá, así, y viceversa por simetría del otro lado. Y entonces, si parto por acá, entonces tenemos esta imagen que está ahí. ¿Okay? Entonces, de este ejemplo muy simple, tenemos que podemos observar. Observación, lo primero que deberíamos decir en este ejemplo que vemos bastante simple, vemos entonces que el sistema esencialmente tiene, digamos, tiene, digamos, tiene entonces, tenemos este sistema conservativo, lo primero que vemos. ¿Qué cosas tiene? Lo primero que tiene, digamos, puntos que vamos a llamar que sean así, de tipo centros. Tiene centros. Los centros, esencialmente, la imagen que tenemos es un punto de equilibrio, el cual, esencialmente, las trayectorias en torno a él hacen curvas elípticas, típicamente. ¿Ok? Y eso llamamos centro. También tenemos puntos hiperbólicos. Llamamos hiperbólicos. ¿Ok? Y la razón entonces de los puntos hiperbólicos son que si buscamos el espacio, en este caso de fase, o puede ser rojo, si no nos equivocamos tanto punto, veríamos que hay puntos en los cuales, por ejemplo acá, esencialmente hay direcciones que las trayectorias se atraen y direcciones que se repelen. ¿Ok? Ahora la caracterización de estos puntos de equilibrio es esencialmente la teoría lineal, que quiere decir con eso que si uno toma este equilibrio, que vemos X0, este equilibrio que está acá, X0, y entonces este equilibrio, y lo que uno hace es que si uno calcula el espectro, entonces el espectro, recuerdo el espectro del conjunto de los propios que tiene el sistema, si lo calculamos, entonces descubrimos que en este caso el espectro
Se grafica siempre la parte real, el eje horizontal, la parte marginal y vertical, y descubrimos que el espectro tiene un valor propio acá y tiene otro valor propio acá. ¿Okay? Perdón, está al revés, sería hiperbólico. Es al revés. Si es centro, tiene un complejo acá y otro complejo que en este caso vale, incluso usamos exponencialmente, vale G partido por L y menos raíz de G partido por L menos I. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y el otro, de acá, hace lo mismo, se nos calcula el espectro, parte real y parte imaginaria. Entonces ahí sí nos queda uno aquí y otro acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si uno ve el espectro, cuando uno linealiza todo el sistema, encontramos que las funciones tienen esa forma que está ahí. Tiene eso, digamos, que estamos viendo ahí. ¿Ok? Ahora uno se pregunta, ¿por qué los sistemas conservativos tienen eso? Y eso ya les dije, para tener que usar estructura simpléctica, pero mejor se os va a mostrar primero, porque me parece interesante como ejemplo, que lo llamamos sistemas reversibles. ¿Por qué? Porque, no se sabe, entonces, definición, sistema reversible y un sistema reversible. Entonces, un sistema va a ser reversible si entonces lo que hacemos es existe, entonces vamos a sistema reversible, existe una transformación de reversibilidad temporal que deja invariante el sistema. En este caso, ¿cuál es? Bueno, es muy fácil entenderlo. El sistema es que si yo tomo esta ecuación de movimiento que está acá, que es θ 2 puntos igual a menos g partido por L seno θ, uno hace una transformación que es muy simple, que hace t en menos t, y hace, si quieren verlo así, θ en θ, y uno hace θ punto, por supuesto, la mezcla de las dos, en menos θ punto. Esa transformación de reversibilidad temporal. ¿Qué significa eso? Para entenderlo un poco mejor, si miramos la simulación, vamos a alejar un poco para que veamos la simulación. Entonces, si nos alejamos, vemos la simulación, lo que veríamos es que si le coloco un trazador para ver qué están haciendo las trayectorias, y después cambiamos el tiempo. Entonces, le voy a colocar eso para que veamos las trayectorias, hay muchas ahí, en realidad hay muchas por acá, quizás debería dar, voy a partir de nuevo quizás sin colocar para que veamos bien qué es lo que quiero mostrar. Entonces, parte de muchas trayectorias verticalmente, y ahora sí le digo que muestre dónde están, y veríamos algo así, voy a borrar un poco eso, veríamos dónde están las trayectorias. ¿Sí? Como todos ven, supongo, vemos cómo se recorre. La pregunta es, ¿qué pasaría si hago t menos t? Entonces, si t menos t, simplemente esto me diría, haga t menos t, lo podemos hacer, muy fácil, el computador hacer t menos t, simplemente basta que yo le diga al computador que en vez de ser 0 menos 0.1 el paso de integración, lo haga en menos 0.1, y lo que pasa es que ahora se recorre la trayectoria al revés. Nada. La razón de eso, entonces, me dice, pero se recorren al revés. ¿Qué significa que se recorren al revés? Bueno, lo mismo dejar θ en θ, no le hago nada al eje horizontal, y el eje vertical lo tengo que mirar hacia abajo, y eso es exactamente lo que estaba haciendo al principio, miraba hacia arriba. Y es exactamente eso. Si vuelven a mirar, fíjense, las trayectorias van así, pero si doy vuelta el eje, entonces van a dar vuelta así. Que fue lo que les mostré exactamente al principio, pero lo vuelvo a hacer. Y ahí ven, se recorren exactamente ahora en el otro sentido. ¿Okay? Es eso lo que me dice, el espacio fase no cambia, simplemente como recorro las trayectorias en el sistema, lo que hace que sea reversible. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, hacemos eso que está ahí, nos muestra entonces cómo recorremos las trayectorias en el espacio de fase. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es estos sistemas reversibles bajo esta transformación TMT en general. Voy a tratar de mostrar una propiedad en general. Entonces, uno puede tener un sistema dinámico de la forma x punto igual a f de x, ¿okay? Si lo quieren ver así. Y entonces vamos a decir que existe, es reversible. Entonces, si tenemos una transformación tal que tomo, bueno, t, por supuesto, tomamos primero que nada t menos t, cambio el tiempo menos el tiempo, y cambiamos x en típicamente sx, donde s es alguna matriz lineal, que me permite, digamos, típicamente hacer una matriz que es puro 1 menos 1, que me permite entonces transformar algo, como por ejemplo en este caso, la velocidad menos la velocidad.
Entonces, obviamente, si yo hago 2 veces mi transformación, si yo hago t menos t, y después hago, hago de nuevo t menos t, voy a volver a t. ¿Okay? Si hago 2 veces de transformación, vuelvo a t. Por lo tanto, esto implica que si yo hago 2 veces mi transformación t menos t, después hago menos menor por la reversibilidad, voy a descubrir que ese tiene que tener una propiedad, porque puedo pasar de x a y. ¿Okay? Y por lo tanto, se me pide que S no es cualquier cosa. S tiene que ser tal que S al cuadrado sea la matriz integral. ¿Ok? Tiene que ser la matriz integral. Tengo que volver a la posición que tiene el problema. ¿Sí? Cambio el tiempo, vuelvo a cambiar. ¿Okay? ¿Y eso qué significa en la práctica del sistema dinámico? Veamos ahora. Es que si tomo el sistema y lo transformo, entonces aplicamos esta transformación. Por eso entonces voy a transformar en una ecuación original así y la transformo ahora. Por supuesto, el parámetro. Los parámetros también a veces uno puede pedir que se transformen, pero bueno, eso en general no es tan útil porque obviamente siempre se puede arreglar, cambiar el signo de algo, por ejemplo, si va a ser inyección, no puede tener algo reversible. Así que los parámetros no pueden tocar. Entonces, si hago una transformación, entonces hago transformación t menos t, entonces voy a transformar el sistema en t en s, x, y sale un signo menos porque cambié de a de t, y acá me queda f, un vector, de s menos x de s. Y por lo tanto, si multiplico por s por el lado izquierdo, voy a encontrar entonces qué cosa, y multiplico por menos, menos por menos me queda más, me queda s con s vale 1, entonces encuentro que x punto vale s de f de s de x, como así, parámetro sigma, con signo menos. ¿Ok? Y eso a su vez vale x punto. Por lo tanto, si vale x punto, significa que acá tengo f de x, sigma. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que si un sistema reversible en general va a tener la siguiente propiedad, la dinámica. La dinámica tiene que ser tal que, cuando yo aplique mi transformación de reversibilidad, entonces mi dinámica tiene que ser la propiedad que f de x tiene que ser igual, si quieren verlo así, a S de f de S de x, con signo menos. Esa es en realidad la propiedad que va a caracterizar el sistema reversible. ¿Okay? Si es reversible, cualquiera, incluso en este caso lo estoy aplicando a n dimensiones. En realidad no se usan 2 dimensiones, estoy aplicándolo a n dimensiones. Una propiedad bastante general, donde en realidad esto acá es bastante general. Entonces, hacemos la observación, la propiedad anterior es general, la propiedad es válida en dimensión n. No es solo para 2 dimensiones, dimensión n. ¿Okay? Entonces, eso hacemos con un sistema reversible. Ahora, con un sistema reversible, lo que les voy a mostrar es por qué uno espera tener entonces solo centros y puntos hiperbólicos. Uno se puede preguntar por qué en este problema del péndulo no tengo atractores. Y la razón es que el sistema es reversible. Porque en realidad tiene 2 razones. Simpléctico, lo traemos la propiedad, si es simpléctico, pero también voy a usar un poco la propiedad de reversibilidad, que es natural. El hecho que sea t menos t, eso va a prohibir que tenga, o no me va a permitir fácilmente tener atractores en el sistema. Ya vamos a mostrar un ejemplo que tiene y voy a explicar cómo aparece. Entonces, ¿cómo aplico eso? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en un sistema reversible, por ejemplo, acabamos de ver, reversible, hay focos y punto hiperbólico? Entonces, para explicar esto, lo que voy a hacer, es muy simple, lo que voy a hacer es que voy a suponer que el sistema voy a minimizar todo un equilibrio que va a asumir que es reversible. Entonces, primero que nada, sea x0 o que un punto de equilibrio reversible. Y veamos lo que pasa si un punto de equilibrio reversible. Entonces, como voy a usar también el hecho de, como ya aprendimos, ok, cero en una dimensión, lo he hecho en 2, pero créanme que va a funcionar en más dimensiones, pues igual la misma técnica de formas normales. Si uno cree en el teorema de Hartman-Rottman, entonces además usando además
Entonces, el teorema de Hartmann-Grossman. Entonces, podemos tener lo siguiente, podemos linealizar la dinámica. Podemos linealizar la dinámica, ¿ok? Y tener consecuencias no lineales. O sea, si logro entender que linealmente muestro que son una del centro o el punto hiperbólico, entonces pues lo puedo aplicar no linealmente. Eso es lo que decimos. Entonces podemos linealizar la dinámica y obtener consecuencias no lineales. Y obtener consecuencias no lineales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que supongo que X0 es entonces un punto un punto, si quieren, de equilibrio. Si quieren, en general, puedo pensar que un punto de equilibrio reversible. Puedo poner una variable U. Supongo que U de T es un campo pequeño. U de T es un campo, una variable pequeña. Reemplazo las ecuaciones de movimiento. Entonces me queda que X punto vale U punto. ¿Ok? Y eso entonces me queda que es F evaluado en X0 más U, y por lo tanto eso, bueno, hago Taylor estocástico con el término lineal, ahí linealizo la dinámica, me queda que es en F de X0, más simplemente, en este caso, me va a quedar que va a ser, si quieren verlo así, la derivada de F, voy a colocarle índice, digamos, nu, derivada A de X nu, ¿de qué cosa? De 1, ¿ok? Más términos no lineales, cuadrados. ¿Ok? Si hago eso sería la matriz linealizada, y lo que me queda entonces como un equilibrio, obviamente esta parte acá es 0, y por lo tanto me queda que la dinámica satisface esto, pero me voy a aprovechar de usar el hecho que el sistema es reversible y preguntar qué propiedades voy a encontrar para los valores propios. Eso es lo que les quiero mostrar. Y eso me va a permitir al menos entender de forma muy simple por qué lo que vemos tiene las propiedades que tenemos y cómo las podemos perder o cambiar. Entonces, si hacemos eso, entonces encontramos que entonces tenemos que U.mu vale, entonces ya les dije, la matriz que da cuenta de la dinámica lineal, que simplemente está ahí, por U.mu. Ok, nu, perdón. Y entonces tenemos esto que está acá, donde el sistema es reversible. Por lo tanto, si es reversible a todo orden, al orden lineal, lo que me dice es que df mu A de X mu tiene que ser igual a menos S de df mu A. Obviamente aquí lo estoy multiplicando en una matriz, lo hago de forma simbólica para que quede más claro por S. ¿Por qué? Porque cuando lo linealizo, entonces reemplazo una dinámica no lineal, una dinámica lineal, y ustedes eso está ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso se tiene que hacer entonces a orden lineal. Esto ya lo satisfacíamos en orden no lineal, porque se va a reversible. Si como ya no solo tiene que ser lineal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ustedes? Y ahora lo que voy a hacer es, si está claro hasta ahí, voy a simplemente suponer, entonces supongamos que tengo una solución, sea, si tengo que verlo así, voy a suponer, sea, digamos, U igual U de nu, igual simplemente voy a suponer que existe un vector propio, llamémoslo, digamos, fin, vector propio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si un vector propio significa que si le aplico a eso, significa que df se aplico a la matriz linealizada, entonces aplicado a este sí mejor nu, nos queda que eso vale lambda por epsilon, en este caso mu. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Se me diga que es un valor propio. Este es un vector propio, luego tiene un valor propio asociado. O sea, epsilon es un vector propio, satisface esto, donde, si quieren verlo de quede más claro, donde lambda es su valor propio asociado. Ok, ahora veamos cuál es la consecuencia de que el sistema satisface esta propiedad. Y lo que vamos a mostrar es que si hay un valor propio, entonces naturalmente si hay un valor propio, entonces también tiene que haber otro valor propio asociado a un vector propio asociado a la transformación de reversibilidad temporal. Eso es lo que quiero ver. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vemos eso fácilmente? Bueno, hacemos lo siguiente. Entonces, mostremos que, si quieren por inducción, podemos mostrar que. Entonces, veamos que si ahora coloco, sea,
pero sea un nuevo vector, como lo llamamos que phi, sea igual a S, simplemente aplicado a epsilon. ¿Ok? Tomo este vector y veamos que este que está acá, bueno, en realidad tiene que tener índice distinto, me queda aplicado, me queda un alfa, un alfa beta, así suave, es una matriz, me queda eso que está ahí, veamos que también es un vector. ¿Cómo vemos que esto es un vector? El propio sistema es que si lo asociamos entonces, apliquemos a este vector propio nuestra matriz lineal, nuestra de epsilon de x nu, aplicado a este vector metería S aplicado a phi. Ok, voy a colocarlo así, se entiende que la componente nu, después de multiplicar eso que está ahí, es más claro para aplicar tanto índice, me queda eso que está ahí, pero el F que está acá satisface esta propiedad que está acá. Si yo uso esa propiedad, si me queda menos S de F mu a de X nu de S aplicado a S aplicado a epsilon. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Satisface esta propiedad que está acá. Obviamente acá hay que tener cuidado, el número que está acá se aplica un índice acá, si me queda un alfa, entonces aquí me queda un alfa, el alfa se va a aplicar esto, pero otro índice con otro índice ahí. Sumo apropiadamente el índice. Simplemente estoy haciendo una forma un poco más simbólica para ir colocando tantos signos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Bueno, fácil. S con S es la matriz identidad. Así que S pasa de largo y me queda que efectivamente esto es menos S de F mu de X nu, y al aplicar esta operación acá me tiene que quedar forzosamente un psi con el índice que queda escogido porque lo apliqué en la matriz identidad. ¿Okay? Y lo interesante es que este de acá sí es un vector propio, ya lo sabía por construcción, sabemos que era el vector propio, esa matriz que está ahí, por lo tanto esto me queda que esto es menos S de qué cosa, lambda de psi mu, y por lo tanto concluyo que esto es menos lambda del vector S de psi mu, que es mi vector original, que es el vector que llamé phi. Así que lo que muestro es que si quieren verlo así, acá lo que muestro es importante, muestro que si aplico, vengo acá, si aplico de F nu a este psi particular que escogí acá, entonces muestro que esto es menos lambda psi. Por lo tanto, concluyo que, por lo tanto, psi, que lo definí como el vector propio original, pero aplicado a mi transformación de simetría, es vector propio. Pero lo más interesante es que un vector propio, o sea, lo construí directamente con transformación de reversibilidad temporal, y lo que aprendo de eso es que si tengo un valor propio lambda, existe inmediatamente otro vector propio, un valor propio menos lambda, donde su vector propio es simplemente aplicar la transformación de simetría de transformación temporal. ¿Y esto qué significa? ¿Y esto, cuáles son las conclusiones de esto que está acá? Me dice entonces inmediatamente que cuando tengo, por ejemplo, me dice cuáles son las consecuencias. Entonces lo anoto en palabras, entonces un vector propio con valor propio menos lambda. Entonces, ¿cuál es la conclusión o observación importante? La observación es que si un sistema es reversible, si un sistema es reversible, les recuerdo que la física, lo que pensamos como un acto de fe, es que la naturaleza a nivel fundamental tiene que ser reversible. ¿Están de acuerdo? No conocemos ninguna cosa que veamos a nivel fundamental que no sea reversible. ¿Okay? Una condición para que un sistema sea fundamental es que sea reversible. No creemos que a nivel, no sé, lo que describan los cuadros, lo que describan el último estado de la materia, o nuestra última descripción sea una descripción que sea irreversible. La reversibilidad solo la entendemos como un efecto colectivo, que la entendemos como un efecto de que simplemente uno tiene muchas posibilidades y simplemente entendemos un punto de vista estadístico. El hecho de que envejecemos es una consecuencia que somos macroscópicos, pero creemos, por existir como principio, creemos que la naturaleza a nivel fundamental debe ser reversible. Por lo tanto, tiene este tipo de propiedades. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, si entonces tenemos, si un sistema es reversible, entonces, si un equilibrio o una transferencia irreversible tiene un valor propio lambda, no sé qué es lambda, entonces tiene otro
con menos lambda. Y los vectores propios incluso sabemos que se relacionan directamente a aplicar la transformación de reversibilidad temporal. ¿Y eso qué significa? Y ahora lo voy a aplicar. Ahora ya que lo entendemos y lo aplicamos, y ojo que lo anterior vale para dimensión n, no para dimensión 2, para dimensión n, pero ahora lo voy a aplicar inmediatamente en dimensión 2 para ver cuál es la consecuencia que tiene sobre la dinámica reversible temporal. Me dice entonces en dimensión 2, en dos variables, mejor en dos variables para no confundir con el espacio, en dos variables. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en dos variables uno dice, supongamos que tenemos un equilibrio, lo de equilibrio, okay, entonces sea x0 un equilibrio, y los equilibrios, lo que aprendemos, equilibrio es que se caracterizan por su espectro, porque una vez que yo conozco el espectro, yo ocupo el teorema de Grasson-Grossman, entonces sé qué es lo que pasa en torno a su dinámica local. Eso es lo que aprendemos en general. Por eso todo el tiempo tomamos un equilibrio, lo revisamos, a ver si está, etc. El espectro que me enseña las propiedades que tiene el equilibrio. Entonces voy a pensar que tenemos un equilibrio y voy a aplicar estas propiedades que están acá. Entonces voy a dibujar, entonces cuidadosamente, voy a dibujar siempre el eje, como me gusta a mí representar el espectro, la parte imaginaria vertical y la parte real así. Entonces, como tenemos un sistema de dos variables, tenemos que tener solo dos valores propios, no podemos tener más. Entonces, apliquemos qué es lo que nos enseña. Lo primero que me enseña es que si tengo, por ejemplo, alguien dice, ya, encontré, calculé y tengo un valor propio positivo, que vale lambda. Si tengo un valor propio positivo lambda y el sistema es reversible, forzosamente tengo que tener otro valor propio que está en menos lambda, no tengo otra posibilidad, porque es reversible. Y por lo tanto, esto, la reversibilidad me implica que por acá tiene que haber otro en menos lambda, eso es reversibilidad. Y por lo tanto, eso me implica que si tengo un sistema reversible, como el caso del péndulo, entonces tengo que tener puntos de equilibrio, hay puntos de equilibrio, entonces tengo puntos de equilibrio, tales que si uno tiene alguna dirección que es repulsiva, forzosamente el sistema tiene que tener otra dirección que es atractiva. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. ¿Están de acuerdo? Si tengo una dirección repulsiva, tengo que tener otra dirección. Repulsiva significa que a medida que pasa el tiempo la trayectoria se aleja. Pero tiene que haber otro vector propio, el cual supongamos que llamémoslo psi. Tiene que haber otro vector propio que lo calculo a través de usar transformación de reversibilidad temporal, tal que me dice que es lo mismo de cambiar el tiempo. Y es entonces cambiar el tiempo. Si uno el tiempo es alejarse, el otro el tiempo entonces es atraerse. Que también tiene menos. Sí que no me queda otra opción más que. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí que los puntos de equilibrio hiperbólicos, vamos a generar, son más generales que estos acá, pero estoy diciendo si el sistema fuera reversible, y eso es porque físicamente eso es importante que se hace. No puedo hacer cualquier cosa, sino supongo que los sistemas que vamos a llamar fundamentales son así. Obviamente a nuestro nivel los sistemas no son fundamentales, no van de estas propiedades. Pero primero partamos por ahí y después los voy a cambiar. Entonces, nos queda así. Entonces uno dice, ya está, pero ¿qué otra posibilidad más tengo? Bueno, alguien dice, mira, coloca la parte real, coloca la parte imaginaria y ahora lo coloco, por ejemplo, acá. Si coloco uno acá, imaginario puro. Si es imaginario puro, entonces llamémoslo, no sé, I omega, como nos gusta colocar siempre. Si colocamos un I omega y aplico otra transformación de reversibilidad, tengo que tener entonces otro que sea menos I omega. Por lo tanto, forzosamente tengo que tener otro acá en menos I omega. Y este lo conocemos de toda la vida, este es simplemente nuestro centro de toda la vida que conocieron, digamos, desde mucho tiempo. Esto simplemente me dice que el sistema tiene que tener acá un centro, tal que cuando coloquemos las trayectorias de x punto, para el otro color, lo siento, nos quedan que las trayectorias entonces son así. ¿Ok? Ahora alguien puede decir, ¿están de acuerdo? Entonces, esto nos dice que hay un centro, esto nos dice que hay un punto hiperbólico. Ahora, preguntemos si hay más. Porque yo hago el péndulo esencialmente de muestra. Entonces uno se pregunta, pero hablando más, bueno, si tengo otro equilibrio, o sea, otra posibilidad que no sea esa que está ahí. Y eso vuelve a existir, es consecuencia de la estructura de la reversibilidad temporal. También nos puede mostrar que esta misma propiedad existe. Cuando tengo lambda, también existe menos lambda si el sistema es simplético. Eso uno lo saca a través de usar la estructura lagrangiana. Las matrices que uno encuentra, uno va a encontrar que hay una matriz simétrica y hay otra matriz que está asociada a los términos giroscópicos. O también puede colocar términos relativos y esa es antisimétrica.
La propiedad antisimétrica, el antisimétrico lo puede mostrar que si lambda es un valor propio, menos lambda también lo es, cuando incluso uno coloca términos filosóficos. Así que uno puede mostrar que exactamente estas dos propiedades se mantienen, pero prefiero colocar el sistema reversible porque me parece que es más profundo en el sentido de la discusión. Y uno ahora dice, ok, pero alguien dice, ya, pero, ok, hagamos un caso más general, porque esto parece ser un poco medio peculiar. ¿Por qué no coloco un valor propio por aquí? Pues es lo general, o sea, si tengo un polinomio característico, la solución es un número complejo, lo puedo entonces colocar en cualquier lugar del plano complejo. Si uno hace eso, uno tiene dos consecuencias que son radicales. La primera consecuencia es que el teorema fundamental del álgebra me dice que si hay un valor propio, como en la solución de un polinomio, entonces inmediatamente su complejo conjugado a solución. Teorema fundamental del álgebra. ¿Okay? Después me dice que la reversibilidad, me dice si tengo lambda, tengo que tener menos lambda. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por menos. Por lo tanto, la reversibilidad me obliga a que ese sería el teorema fundamental del álgebra. Teorema fundamental del álgebra. Y después, el otro teorema, o el resultado, es que el sistema es reversible. Si es reversible, entonces tengo que hacer x menos x. Por tanto, cambio la parte real y la parte imaginaria. Y si me queda uno acá, por teorema fundamental del álgebra, tengo que tener otro acá. Así que me dice inmediatamente que un sistema, si coloco un valor propio complejo, inmediatamente el sistema dinámico tiene que tener al menos dimensión 4. 4, no tengo mucha posibilidad. 4. ¿Okay? No hay otra posibilidad que tener dimensión, si coloco un valor propio acá, tengo un sistema dinámico de dimensión 4. Por eso, esta simetría me dice que el sistema dinámico de dimensión 2, conservativo, lo único que puedo tener es esto. Pueden escribir la ecuación que se les dé la gana, van a darse cuenta que solo van a tener esto. ¿Okay? Por eso entonces sistemas mecánicos, seguramente que estudiaron hace un tiempo atrás, o algo recientemente, no lo sé, van a encontrar que siempre hay centro y punto hiperbólico y no hay más. En los sistemas que estudian sobre Hamiltoniano. Hamiltoniano. ¿Ok? Hamiltoniano. ¿Sí? También, bueno, también puede haber algo, bueno, hay uno más, digamos, pero entonces hay uno más que son los sillas cuando hay bifurcación. O sea, voy a explicar una para que se han por si acaso. Voy a explicar que hay uno más que es degenerado, pero lo explico inmediatamente. Entonces, esto es lo que es genérico, por esto entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto que está acá? La consecuencia de esto es observación. Entonces, no es posible en dimensión, o en dos variables, vamos a ver, en dos variables, tener valores propios con números complejos no triviales, no sé cómo llamarle, puramente real o puramente imaginario, números complejos, con valores propios complejos generales. En general. Existe la posibilidad, que se dice, pero existirá la posibilidad de tener algo así como una especie de punto silla, ¿ok? Algo que, bueno, los puntos hiperbólicos son puntos silla. Entonces uno dice, ¿existirá otra posibilidad? Hay una más que es un poco extraña, se la explico, quizá en el futuro la vamos a ver, pero quizá la explico, es que el valor propio sea 0. ¿Por qué no? Si el valor propio es 0, inmediatamente este teorema me dice que este resultado, me dice que tiene que ser degenerado. ¿Okay? Tiene que ser 2. Tiene que tener degeneración 12. ¿Por qué? Entonces, porque si tengo uno acá, entonces inmediatamente tengo que tener otro, tengo lambda igual 0, tengo que tener menos lambda pegado arriba. Si el sistema es de dimensión 2. ¿Ok? También puede ocurrir eso, y obviamente eso linealmente no nos dice nada. O sea, que se haga el ciclo lineal, o sea, se atrae, repele, o tiene alguna propiedad patológica que atraiga por una elección, repele por otra elección. ¿Okay? ¿Alguien si quiere un ejemplo de eso? Un ejemplo bonito, el sistema dinámico, se lo explico, es el siguiente. Eso es parte real, parte imaginaria, pero por ejemplo, imagínense un sistema dinámico, lo puedo escribir. Pero vamos a un sistema dinámico en el cual uno tiene, por ejemplo, un punto hiperbólico en el origen y tiene un centro acá. ¿Okay? Uno se puede imaginar un sistema dinámico como este acá. Este es un sistema dinámico que tiene dos equilibrios que se juntan y desaparecen. Porque alguien dice, ¿cuál será esa ecuación? Bueno, obviamente tiene que ser la forma normal de un saber no, porque lo puedo hacer de un saber no. Si tengo uno acá, por ejemplo, y se tocan y desaparecen, bueno, si está acá, lo he colocado más allá, eso debería ser algo así al cuadrado, y así donde una solución es 0, donde es 0,
Lo estoy colocando acá, y este acá no es 0 para que me quede bien la notación que estoy haciendo acá. Entonces, no, está bien, está haciendo. Pero está bien, porque me dice que las dos soluciones son más menos raíz. Así que, en realidad, el sistema dinámico bien dibujado para que coincida con lo más que estoy buscando acá, o hacer más cuidadosamente, es así. Uno está en menos raíz de epsilon y otro está en más raíz de epsilon. ¿Ok? Si muevo epsilon y epsilon se hace 0, voy a hacer colisionar este con este. ¿Ok? El de acá es hiperbólico, por lo tanto su espectro es así, y el espectro del centro es así. Lo voy a colocar aquí. El espectro este es así, el espectro este es así. Este es real, imaginario, real, imaginario. Pero cuando muevo epsilon, voy a hacer que colisione. Y cuando colisiona, el punto de equilibrio que al centro es justo un punto degenerado que tiene valor propio 0 dos veces. O sea, cuando epsilon se hace 0 en este modelo, si epsilon termina a 0, puede hacer que eso se junte con eso, y el sistema dinámico va a funcionar en 0 y tiene una cosa similar, ¿verdad? ¿Ok? Queda algo así. El sistema dinámico, obviamente, por continuidad es así, entonces de lejos es así, y vamos a ver que esto queda así, y aquí queda una especie de punto raro, que no trae en MPL, que es este punto de equilibrio, o sea, si lo posiciono juntos, vamos a hacer 0, y van a encontrar que esto simplemente igual que antes, es una otra esta dirección y la primera esta, así que queda algo así. Y tengo un punto de equilibrio ahí que linealmente es marginal, si tiene su valor propio de 0. Así que podría ocurrir algo como esto, pero obviamente de condición 1, porque solo ocurre cuando epsilon es 0. Estos cambios son genéricos, esto ni siquiera es convención. Deben verse fácilmente en cualquier sistema dinámico, son puras desigualdades, no son propiedades. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Entonces, ¿esto qué concluimos de lo que este estudio está diciendo acá? Entonces, el sistema reversible, como el sistema hamiltoniano, y en los sistemas simplépticos, lo que uno va a descubrir es que solo tenemos punto hiperbólico y centro. Y por eso, seguramente, muchos de esos cursos previos, más básicos, lo que estudiaron en los sistemas solo encontraban esto como equilibrio. Encontrar el equilibrio inestable, que está acá, y típicamente lo que pasaba en la dirección que aumentaba la energía cinética, entonces era una dirección atractiva, o bajaba por esa dirección, y en cambio la dirección donde uno se movía en el potencial bajaba, era la dirección inestable. ¿Okay? Típicamente en todos los problemas, por ejemplo, el caso del péndulo invertido, van a ver que el punto C ya es baja en la dirección donde la energía potencial disminuye, pero la energía cinética siempre era cuadrática, y por lo tanto es una dirección donde solo uno puede disminuir energía. ¿Okay? Solo puede disminuir energía. Y estos fueron los equilibrios que descubrieron que tuvieron que inventar incluso una definición de equilibrio media patológica, que era que un equilibrio estable, si uno lo perturbaba, terminaba oscilando en torno a él. ¿Okay? Que tuvieron que usar la noción de estabilidad de Lyapunov, que lo que nos enseña es que si yo perturbo en torno a equilibrio, tomo una bola chiquitita, como los matemáticos, uno siempre queda atrapado en esa bola para todo el tiempo. ¿Okay? Porque los equilibrios que tenían eran estos. Y no es nuestra intuición que nos dice un equilibrio estable, si le pega una patada, vuelve al equilibrio. ¿Okay? Es el equilibrio de estabilidad asintótico que no es persistente observativo. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con esa idea? ¿Todo bien? Todo perfecto. Muy bien. Entonces, muy bien, pero voy a hacer un ejemplo justamente para romperles esto y un poco molestarlo, un poco el sentido de un ejemplo no trivial de sistema reversible. Sin embargo, este sistema reversible que les voy a hacer tiene un comportamiento inesperado, que les voy a explicar por qué. Entonces voy a escribir ejemplo patológico. Ejemplo patológico. ¿Sí? ¿Escucho? Creo que estamos en un movimiento para el break y tu computador está en el break. Ah, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a tener unos minutos para yo recuperar el computador. Justo que ahora comienza. Muy bien. Gracias. Entonces en unos minutos pueden llamar si quieren conversar. Entonces volvemos para entonces 10:14. Qué bueno que me avisa. Si no, justo ahora que inicia el computador. En estos minutos se dan cualquier semana. No volverán a pensar. Deberíamos hacer una historia. ¿Sabes? Pensar más.
Supuestamente la estadística es muy importante. Ya, Roberto estaba pensando. Sí, que iba a tener no sé, está bien, porque voy a usar. De hecho, podría ser más, pero lo voy a usar bastante. Eso se conecta con el hecho de que los problemas con roce pierden la reactividad temporal porque tenemos que tener que rompe la transformación. Claro, igual el hecho de que ya sea ahí se está haciendo. Ah, está acá. Claro, ahí se están en los significa que te acercas en un plano y en el otro plano, que son 4, uno en 3D, 4D, uno se acerca así y después te vas en la otra dirección. Es un punto hiperbólico, pero en cada dirección. El problema es que ahora las direcciones son planas. Entonces estás en un plano de atracción con un tracito. Y ahora sales por un plano de repulsión que sales así. Son dos planos ortogonales. Están realmente en división con perspectiva. No están triviales. Hay que imaginarse bien. No es así como. Y eso hace, por ejemplo, tiene el punto así, sale así, se lo representa un punto por ahí. Da un poco de imaginación, pero no funciona. Son puntos hiperbólicos, pero ahora quedan. Uno siempre dibuja como en su cabeza. Que van a quedarse en 4, siempre mejor en 4 que 3. Vamos a la Centro Universidad que me llegara. Va a ganar así. Pártela. Deberíamos hacer un salto de Chile. No debería pensar. Bien, entonces ya vamos a volver. Entonces, ¿cuál es el sistema patológico que vamos a usar de reversibilidad? Ok, lo imaginamos primero. Imagínense que yo tuviera un péndulo, simplemente para imaginarnos algo más fácil, y divido la mitad del espacio. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer de peculiar? Bueno, lo que voy a hacer de peculiar es que coloco el péndulo, y lo que voy a hacer es que en el lado de acá voy a colocar partículas que disipan energía. ¿Ok? Esas son las que conocemos toda la vida. Pero cuando entra a la otra zona, voy a hacer que, obviamente imaginario, porque eso no lo vemos, voy a colocar partículas que le devuelven la energía. ¿Ok? No le quitan energía, le devuelven la energía. Es decir, por un lado voy a hacer amortiguamiento y por otro lado voy a hacer inyección de energía. ¿Ok? Suponemos que eso fuera posible. Entonces, por este lado hay disipación y por este lado hay inyección. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a escribir las ecuaciones de movimiento para ángulo pequeño, para tratar de entender qué es lo que está pasando en el sistema dinámico que estoy escribiendo ahora. Entonces, el sistema dinámico sería de la siguiente forma. Si llamamos X el ángulo cuando es pequeño, tendríamos X dos puntos, tendríamos que, bueno, es un oscilador, así que eso debería ser algo así como X. Puedo, si quieren, por simplicidad, o si le coloco omega cuadrado, obviamente en términos no lineales, bueno, coloco X cubo, para lo mismo un poco el símbolo que tengo, eso simplemente expandir el seno de teta para ángulo pequeño. ¿Ok? Y ahora tomo en cuenta la disipación. La disipación me diría que debería ser proporcional a X punto, y hay un coeficiente de disipación mu,
Pero el problema es que cuando X es positivo tiene un signo, y cuando X es negativo tiene otro. Así que eso lo modelo con un X ahí. Eso hace que cuando X es positivo es disipación, cuando X es negativo ahora inyecta energía porque me queda X punto con signo positivo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora la gracia que tiene este sistema es que si es reversible. Busquemos si existe una transformación de reversibilidad temporal. Entonces veamos sistema reversible. Entonces, veamos cómo el sistema es reversible. Entonces, si yo hago t en menos t, ¿qué es lo que tengo que hacer en este sistema para que funcionen las cosas bien? Si yo hago t en menos t, sale un signo de aquí, no sale signo, de aquí sale un signo menos. ¿Ok? Entonces, si hago t en menos t, y hagamos, si quieren, x en menos x, y obviamente x punto en x punto, la combinación de las dos anteriores. ¿Okay? Veamos que eso deja el sistema invariante. Si yo hago x t menos t, esto no cambia de signo, son 2 veces t, y por el x sale un menos, así que aquí sale un menos. Después, de acá sale un menos por el x, de acá sale un menos por el x, y de acá tengo x punto, no cambia de signo, y del x sale un menos, se cancela en todos lados, y la ecuación es invariante, por lo tanto el sistema reversible, no de cuenta. Si alguien me cambia t menos t, x menos x, y x punto en x punto, las ecuaciones quedan iguales, no de cuenta. ¿Ok? Lo que sí vería es que en el espacio fase, vería que las trayectorias se recorren en un sentido, y después se recorren en otro sentido, que la parametrización. ¿Sí? Y es normal que sea reversible, porque lo que hice fue lo que antes de disipación, lo transformo, digamos, a la serie x menos x, lo paso hacia el otro lado, lo transformo en disipación en inyección, pero como cambio la fecha del tiempo, se transforma en disipación. Eso es lo que está haciendo físicamente. Veamos ahora el espacio de fase en este ejemplo. En este ejemplo, el caso que tengo, bueno, aquí escribí directamente la ecuación, las puedo modificar acá sin problema. Como lo tenía escrito es más fácil. Entonces tenemos dtu igual v, velocidad, dtv igual a, le puse m, ese m es nuestro omega, por es m por u menos u cubo, más o menos a por u por v. Entonces el a es el parámetro de disipación. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está ahí, y veamos como el espacio de fase, ¿sí? Entonces voy a una condición inicial, y veamos lo que hace la trayectoria. Se parecen a las que conocemos en toda la vida. Okay, está un poquito deformado para arriba, porque el sistema, por supuesto, por sí solo, no tiene simetría de x menos x. Si yo hago x menos x, el sistema no es invariante de simetría, sale menos, 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 pero aquí sale más, así que no me funciona. Así que efectivamente el espacio fase está más cargado para arriba o para abajo, de acuerdo a cómo sea la realidad, si es positivo o negativo, o para arriba o para abajo. Hasta ahí, alguien dice, la actividad. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si empiezo a cambiar parámetros? Uno puede cambiar cualquiera, aquí le puse omega, pero imaginémonos que puedo usar este parámetro y lo va a cambiar de signo. Sigue siendo reversible, no cambia nada. ¿Ok? ¿Ok? Simplemente voy a jugar un poco con el mood. Y uno dice, ¿cómo lo puedo cambiar de signo? Bueno, alguien me diría, ¿cómo cambio de signo? Sería David que le gustaría preguntarme eso. ¿Sí? ¿Se recuerda un ejemplo? Bueno, basta que lo haga girar y la fuerza centrífuga va a cambiar el signo de la gravedad. Eso entonces ahora puede ser que sea positivo o negativo. Si hago eso, el coeficiente que va acá va simplemente algo así como G partido por L, que es la gravedad, pero la fuerza centrífuga va a un término que va omega al cuadrado por acá, por algún L, y por tanto de acá es que si esto lo hago girar, puedo cambiar ese signo. Así que lo puedo hacer físicamente. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? No hay ningún problema. Lo voy a hacer. Veamos primero, lo voy a hacer. Bueno, lo hago y cambio el signo. Veamos qué pasa cuando cambio el signo. Ahora es negativo y ups. Fíjense cómo viene el espacio fácil. Lo vamos a mirar con cuidado. Fíjense que por fuera, voy a borrar, por fuera, voy a borrar acá. Por fuera tengo trayectorias que se parecen a la antigua, como un corazón. ¿Sí? Un corazón invertido. ¿Sí? Pero fíjense que si hago una trayectoria acá adentro, miren lo que pasa. Veo atractores. Se contrae el espacio fácil. El teorema de quién? De Lubin, me dice que el sistema, si fuera hamiltoniano, no puede hacer eso. Obviamente esta ecuación no es hamiltoniana. Sería un buen problema para mecánica buscar cuál es hamiltoniano en este sistema. No van a encontrar. No es hamiltoniano. ¿Okay? Pero es reversible. Por supuesto, uno aprende los problemas que no tienen respuesta. No es por supuesto. Por supuesto, es un buen problema.
¿No? ¿No? Eso es muy buen problema. Fíjense que no solo eso, además se fijan, aquí hay un repelor. Aquí hay un punto en el espacio de fase, que son condiciones iniciales, parto y manejo de... Aquí hay un punto hiperbólico que está aquí, muy cerca de aquí, que me da de hecho órbitas como las están afuera cerradas. Entonces, ¿qué es lo que hace interesante este ejemplo, en mi opinión? Bueno, primero que nada, tenemos un sistema que es reversible. ¿Okay? Muchas veces pensamos que los sistemas reversibles solo pueden tener repelores o punto hiperbólico. Pero este es un ejemplo de un sistema reversible que no tiene, que tiene atractores y tiene repelores y tiene también puntos hiperbólicos. También podría tener centros si le agrego más cosas. Pero entonces lo interesante es decir, ¿qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Okay? En realidad no se le equivocaba en nada. Lo que pasa en este ejemplo es que cuando apliqué los argumentos que le hice en el cálculo anterior, supuse que la solución de partida era reversible. Lo que pasa es que la solución cero, la solución que uno hace en análisis, es reversible solo para mu, o este parámetro que está acá, en este caso, que tenga algún signo, cuando era un signo. Cuando cambié de signo, la solución dejó de tener esta propiedad de reversibilidad y dio origen a dos nuevas soluciones. Y lo que ocurre es lo que llamamos quiebre espontánea y simetría de reversibilidad. ¿Okay? El sistema puede ser reversible y espontáneamente quiebra la simetría. ¿Okay? Esto no sé si conocen el principio de Curie, que fue muy mal usado en su época, estamos hablando de Pierre Curie, no la Madame Curie. ¿Okay? Pierre Curie pensaba que las soluciones de una ecuación diferencial tienen que respetar la simetría de la ecuación. ¿Okay? Eso era su argumento. Siempre decía, si yo tengo una solución, tiene que respetar la simetría de la ecuación. Pero todos ustedes saben que un sistema dinámico, que por ejemplo invariante de translación temporal, uno concluiría que todas las soluciones tienen que ser estáticas. ¿Okay? Todos los sistemas hamiltonianos que han estudiado, la mayoría de ellos son invariantes de translación temporal, sin embargo, hay una condición inicial, como por ejemplo un péndulo, y se mueve. Por lo tanto, quiebra la reversibilidad o quiebra la invariancia de translación temporal. Y uno dice, claro, eso lo quiebra la condición inicial. Por supuesto. Eso entonces, el teorema de Curie es afuera. Las soluciones de un sistema, lo que sí sabemos es que es una ecuación diferencial que tiene alguna simetría, las soluciones podrían tener la simetría, pero no necesariamente las tienen, podrían tener la simetría. Esa es la primera observación. Y segundo, lo que pasa en este problema es que moviendo el parámetro, acabamos de ver una bifurcación en el sentido de Poincaré. Yo moví un parámetro, teníamos un espacio fase, y cuando pasa un valor crítico aparece un nuevo espacio fase con un cambio cualitativo. Al principio no teníamos atractores, y ahora tenemos atractores, ¿ok? Y lo que ocurrió fue que la bifurcación que estamos viendo, lo que llamamos bifurcación, el sistema siempre satisface esta propiedad, nunca lo ha dejado de cambiar. Pero lo que cambió, se lo explico al filo, lo que pasó es que, por ejemplo, si tomo el atractor, que es la solución interesante, que por ejemplo está acá, o más el atractor, por ejemplo, que está ahí, el atractor está en este caso, si uno lo calcula, tiene que ver con, si aquí con el parámetro mu, para que sea más fácil el análisis, el sistema tiene dos equilibrios. Tiene el equilibrio x igual 0, solución, y tiene el equilibrio más menos raíz de mu. ¿Okay? Si uno toma la solución, por ejemplo, en este caso, en la acá es mu, x igual a mu, y x punto igual a 0, esa es la solución que estamos viendo arriba, y la aplico en transformación temporal, lo que hace es que toma raíz de mu, y lo transforma en menos raíz de mu. ¿Ok? Se fijan, mi solución no es reversible, el equilibrio se transforma en otra solución. Eso fue lo que quebró la simetría de reversibilidad. Y la parte de la velocidad no cambia nada, porque es 0 en 0, pero este es el problema. Entonces el problema es que el sistema es reversible, sí, fíjense, si yo cambio t menos t, lo que voy a hacer es que el atractor se transforma en repelor. Veamos si es cierto. Si cambio t menos t, ahora parto por acá, bueno, debe estar partiendo por ahí, si parto por acá, fíjense, ahora es un repelor, y el atractor era el que antes era repelor. Así que el sistema sí es reversible. No perdí esa propiedad, es reversible. Sin embargo, lo que pasa en el sistema es que tiene un quiebre espontáneo en la simetría de la reversibilidad temporal. Ahora, los sistemas fundamentales de la naturaleza no tienen esta propiedad, son hamiltonianos. Así que lo que creemos, como principio de la naturaleza fundamental es reversible y hamiltoniano. Si no fuera hamiltoniano, podríamos seguir creyendo que es reversible, como esto de fe, y lo que podríamos encontrar que hayan quiebres espontáneos de simetría
que generen irreversibilidad a nivel fundamental, que a nivel macroscópico se traduciría inmediatamente en irreversible. Y votaríamos inmediatamente a Boltzmann, y diríamos todo lo que dice usted, en realidad es interesante, pero en realidad ya no es posible, podemos entender la fecha del tiempo, podemos entender por qué envejecemos sin necesidad de hacer esta magia, de hacer promedio, y ahí me equivoco. Porque es una ilusión. Es una ilusión cada vez que uno piensa en la reversibilidad, uno se hace la pregunta profunda, ¿por qué envejezco? ¿Por qué el mundo envejece? Si en realidad la naturaleza el menos esté invariante. Y solo decimos que es una ilusión porque somos macroscópicos, y lo que vemos es macroscópico, y medimos macroscópico, y yo soy macroscópico. Si yo fuera fundamental, sería eterno. Pero soy macroscópico y luego soy irreversible. Es horrible, significa que uno para. Si fuera fundamental, diría para siempre. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los mortales, en teoría, deben ser inmortales, perdón, deberían ser fundamentales e irreversibles. Por lo tanto, inmediatamente uno dice, los sistemas fundamentales tienen que ser reversibles y hamiltonianos. Esa es la propiedad importante. No déjenme ahora explicarles por qué vemos lo que vemos. Entonces, como les dije, si mu es negativo, entonces el único equilibrio que tengo, entonces espacio-fase, voy a explicar lo que vemos. Si mu es negativo, entonces espacio-fase tengo que, si mu es negativo, la única solución que me queda es mu igual x igual 0, porque x no puedo tener soluciones de la forma, pues, este es negativo, no, positivo con este signo que puse acá. Allá le puse un menos mu, entonces cuando es negativo, sí negativo, menos me queda más y me queda carbono, es el otro signo más. ¿Sí? Cuando es más, menos raíz cuadrada, más, no está bien así. Entonces cuando este negativo pasa hacia el otro lado, y entonces me queda menos con menos más, ¿ok? Paso, le tengo que calcular la raíz cuadrada, fíjense el otro equilibrio es raíz de mu, ¿están de acuerdo? ¿No? Me queda raíz de menos mu, ¿sí? Paso hacia el otro lado, no me queda más mu, estoy yo contando, más mu. Tengo esto como equilibrio, entonces tengo estos equilibrios que están acá, ¿sí? ¿Estamos bien? Más menos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Estoy tocando, yo creo entonces donde me toqué fue, allá está el error. Puse un X porque no lo compararon de allá, pero puse menos acá. En la simulación se mira justo en un menos, por eso me está quedando el revés lo que está haciendo allá. De todas maneras, si alguien dice, quiero ver exactamente lo que está diciendo, le arreglo el signo. Me cuesta 2 segundos ir acá y tratar de colocarle un más. Pero el problema es donde tengo el símbolo más en este teclado, ahí no lo tengo. Solo un segundo. Tengo cambiado el teclado, no sé cuál es, pero lo puedo recuperar acá, coloco un más, solo un segundo, y colocamos un más ahí. Ok, ahora sí. Entonces vuelvo hacia acá y coloco un más en algún lugar acá. Ahí, un más. Ok, ahora sí. Cambio el computador y fíjense, ahora le puse más, y entonces en esta región de mu negativo, con más, efectivamente ahora estamos bien. Y apareció un punto hiperbólico acá. No está bien entonces. Entonces me interesaba más el otro ejemplo. Me parecía más interesante. Entonces lo voy a arreglar yo ya, porque ese es lo que me parecía bien para descubrir. Si no me quedan más puntos de equilibrio. Ahí sí. Vuelvo al ejemplo que estaba ahí, corrijo lo que hice. Entonces, ahí está correcto, entonces mi modelo acá está mal, es con menos. Dejemos el menos, y ese sí es correcto con la imagen que quiero mostrar. Si coloco este menos, entonces hacemos esfera de rata, me devuelvo acá. Entonces con el menos, cuando pasa, entonces pasa hacia allá. El problema es que la solución es más, así que me queda una solución menos, luego no existe solución. Cuando mu es negativo, esto se mete en el plano complejo, me queda que solo x0 es solución, y ahí estamos bien. Y ahora sí, todo está bien. Entonces, ¿cómo está todo bien? Bueno, dibujemos un espacio fácil, vamos a entender bien. Entonces, coloquemos acá x punto, ¿sí? Y lo puse arriba de mi chiquera que puse mu vale 1, tiene razón, mu 1, mayor que 6. Para hacer lo mismo que la simulación. ¿Ok? Tiene razón, mu positivo. Entonces me queda función solo 0. Y como tengo una solución solo 0, ahora tengo mucha información de reversibilidad. La solución reversible, sí, 0 va a menos 0, por lo tanto, queda invariante. Por lo tanto, me queda o es un punto hiperbólico o es un seno. ¿Okay? Pero ahora puedo hacer un análisis lineal y me quedo acá. Y entonces, cuando tomo esta ecuación de acá y tomo mu positivo, como lo estoy tomando ya, me queda que eso es simplemente un oscilador.
como la ecuación de Hooke, y por lo tanto me dice que esto localmente tiene que ser así. No hay otra posibilidad. Después no linealmente, tomo en cuenta el término no lineal y me queda medio achatado, me queda como tremendo arriba. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y eso es lo que estamos viendo exactamente en el computador arriba. Ah, tengo que acercar la pantalla y sacar. Ok, me voy a acercar a sacar. Entonces nos queda eso que está ahí y nos queda bien entonces eso que está ahí. Ok. Entonces, okay. Esto un poco a veces difícil. Nos queda bien. Entonces ahora hagamos el otro. El otro, uno dice, ¿cómo es el otro? Lo voy a hacer acá. El otro, bueno, primero que nada, cuando en este caso entonces cambiamos el signo de mu al lado negativo, si que es pequeño, lo que hace es que aparece el nuevo equilibrio. Lo único que hace el sistema es que aparece la solución x igual a 0, la misma solución, y aparece x igual a, en este caso me queda menos mu, que ahora sí es solución, más menos mu, aparecen dos soluciones. Así que en el sistema aparece a esta solución, aparece uno nuevo y uno nuevo que está muy cerca. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esto? Lo primero que uno debe aprender es que lo único que hace esto cuando mu cambia de signo de bifurcación es que el sistema emerge de un nuevo equilibrio. Así que el cambio es local, no es global, es local. Por lo tanto, las trayectorias globalmente tienen que ser similares, solo debe cambiar localmente. Por lo tanto, eso me dice que todavía sin calcular nada, que la cosa por lejos tiene que seguir siendo así. Eso no debiera cambiar. ¿Ok? La bifurcación es local, no he cambiado el espacio globalmente, entonces la bifurcación local. Cambio y aparece el nuevo equilibrio. Lo segundo es que el punto de origen, si vuelvo acá, ahora mu es negativo, así que me queda aquí 2 puntos igual a más mu o más módulo de mu por x, porque es negativo. Por lo tanto, ahora me queda que el centro tiene que ser sí o sí un punto hiperbólico, que lo voy a anotar así. Tiene que ser un punto hiperbólico y tiene que ser así. ¿Ok? Y entonces me quedan dos posibilidades. O uno, entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, esto se tiene que cerrar y por fuera está cerrado. Por lo tanto, estas curvas, de alguna forma, no pueden escaparse estas líneas. Las líneas no se pueden cruzar, porque si no, el vector de campo o el vector de dinámica no estaría definido. Por lo tanto, no se pueden cruzar. Y si no se pueden cruzar, entonces, ¿qué posibilidades tengo? Bueno, la posibilidad que tengo es, esto de acá va y este no puede ser hiperbólico. Entonces, si es hiperbólico, tengo que ir a tocar algún lado. Entonces, lo que hace este es que va hacia acá y, por ejemplo, queda en este foco que está acá, así. ¿Ok? Así que si por esa dirección repele, así. Por lo tanto, bueno, conecto, así. Y esta me va a quedar así. Me va a quedar un poco así. Y ya está. Ahí está el espacio. La trayectoria de una condición inicial acá es esto. Y es esto. ¿Ok? Entonces, fíjense que hay toda esta zona en azul, o voy a colocarla en verde, voy a colocar un color distinto, sí, verde, un verde por acá. Hay toda la zona, hay un parche de irreversibilidad. Aquí las trayectorias tienen repelores, atractores, y hacia afuera el sistema es como un sistema hamiltoniano, sistema conservativo. Es decir, que hacia acá afuera coloco un pequeño volumen si se satisface el teorema de Liouville. Es decir, que afuera coloco un volumen y vería simplemente como transformaciones canónicas, esto se mueve y se mantiene el volumen del espacio fácil. Sin embargo, acá adentro doy un volumen y lo que vería es que este se contrae hacia el atractor. ¿Ok? ¿Es claro para coger ejemplo, más o menos? ¿Sí? Ahora, este ejemplo es cosa que la imagen que uno tiene es que si quieren hacer una imagen tridimensional, o sea, una imagen más, y porque es una bifurcación, bueno, obviamente hay un cambio cualitativo de la dinámica. Un sistema que no atrae nada, y un sistema que conserva el volumen espacio-fase, y uno que no, cambio cualitativo. En Carré diría bifurcación. ¿Okay? En su lenguaje más puro, nos hablaría de que aquí está ocurriendo una bifurcación. Entonces, primero que nada, el sistema, o este modelo muy simple, tiene una bifurcación. Entonces, no tengo esa idea. Primera idea, observación, observación. El sistema exhibe una bifurcación. Y si uno quisiera ser más preciso, lo que hay es simplemente un quiebre espontáneo de simetría
de reversibilidad temporal. Simetría de reversibilidad temporal. No sé si todos saben lo que es un quiebre espontáneo de simetría, quizás algunos lo aprendieron en su curso de cálculo mecánico o no. Un quiebre espontáneo de simetría es, por ejemplo, imagínense, tomo este lápiz y obviamente si lo suelto se va a caer de algún lado. ¿Okay? Va a caer hacia allá, hacia acá, etc. ¿Okay? Piensen en un pozo, si tienen un potencial. Uno está en el máximo, si lo suelta, el sistema se va a ir a algunos, piensen que abajo tiene una especie de gorro tipo mexicano invertido, es típicamente la imagen que tenemos, y uno se cae a alguno de estos mínimos que está acá. ¿Okay? Entonces hablamos de quiebre espontáneo de simetría porque el sistema simplemente rompe la simetría, en este caso el sistema, y va a ir a caer en un equilibrio que privilegia alguna dirección en el espacio-fase. Como la idea vieja de simetría. La de notar que incluso esta quiebre espontáneo de simetría es fundamental. El origen de la materia lo asociamos a un quiebre espontáneo de simetría. El origen de la presión de la materia que conocemos, es las ecuaciones son invariantes por parte de simetría, y uno solo asocia que el origen de la relación de variones es un quiebre espontáneo de simetría. Para decir que es algo muy profundo en nuestra naturaleza, pero este ejemplo muestra que el sistema tiene simetría de reversibilidad, sin embargo, la condición inicial va a ser aquella que me va a decir a dónde voy a ir a parar por este quiebre espontáneo de simetría. El sistema ya no tiene T-T, el quiebre esa simetría, y ahora aquí envejece. Antes nunca envejecía, y ahora aquí envejece. Cualquier trayectoria en la zona verde va a parar a esta zona que está acá. Entonces también podemos decir que el sistema, como consecuencia de eso, tiene parches donde el teorema de Lewin no funciona. Y si a alguien le gusta hacer problemas de mecánica estadística, funciona. Este es un buen lugar donde puede hacer mecánica estadística, ya es el problema. ¿Cómo definir ahí? Tenemos propiedades raras, cuando uno trata de hacer recuerdo de teorema de Lewin, usamos un montón, para hablar de simplemente cómo uno recorre el espacio de fase, las distintas condiciones iniciales, cómo recorre el espacio, hablamos de velocidad. Entonces aquí tenemos problemas, es que el sistema no sería el golpe, ¿cuánto acá se terminó acá? No recorro el espacio de fase. Así que de nuevo, si fuera el sistema dinámico con esta propiedad a nivel fundamental, tendría un montón de problemas en la mecánica estadística también. No solo la reversibilidad, sino también la mecánica estadística tradicional tendríamos problemas. Entonces tenemos esa imagen de acá, y voy a hacer una última imagen de este ejemplo que me gusta, me parece muy simple, pero muy ilustrativo de la diferencia entre un sistema reversible y un sistema hamiltoniano reversible. ¿Ok? Desgraciadamente, casi todos los ejemplos que uno aprende, estas dos cosas están mezcladas y pensamos que es la misma propiedad. Pero aquí vemos cómo se rompe completamente una de la otra. ¿Okay? Este no es hamiltoniano. ¿Okay? Por eso tiene estas propiedades extrañas. Como si tiene un buen ejemplo para el curso de Barney, para preguntar si tiene lagrangianos, si tiene hamiltoniano y qué propiedades debería tener, y cómo control. ¿Okay? Entonces, tenemos el sistema que está ahí, tenemos entonces una imagen más. Imagínense que acá muevo el parámetro mu, acá coloco el espacio de fase, lo voy a colocar hacia arriba, voy a colocar, digamos, si quieren, x, y hacia acá coloco x, sería el eje vertical, o quizás si quieren que mejor coloco x, y aquí x punto. Entonces el espacio de fase en cada instante es un plano. Lo que veríamos es que para mu, digamos, negativo, aquí estamos en el caso de mu, digamos, positivo para acá, veríamos que el espacio de fase, si cortamos un plano acá y lo miramos, las trayectorias eran así. Y en cambio, si lo cortamos acá, el espacio de fase sería algo así. Aquí tendríamos el problema que nos aparecerían, digamos, este punto hiperbólico, aquí va a terminar un atractor, aquí termina en un repelor, ¿ok? Esta curva acá se cierra por acá afuera, y acá entonces tenemos curvas así. ¿Ok? Y acá obviamente es donde ocurre todo este accidente, donde esencialmente si estudiamos este caso acá, ¿cómo sería el espacio fase para moverse? ¿Sería su función? Obviamente este parche de reversibilidad, que es algo que hace el verbo verde, queda acá, obviamente este parche de reversibilidad a medida que me muevo hacia acá se va reduciendo. ¿Qué pasaría en este punto que está acá? ¿Cómo se imagina el sistema dinámico? ¿Cómo debería ser?
justo el muro al cero, que se imaginan que iría a ocurrir. ¿Qué pasará con la zona de reversibilidad? ¿Cómo se imaginan que le pasará a esta zona de esta acá? Se contraen. Así que debería ser casi como reversible. Hagámoslo cero y nos sacamos la duda por si acaso. Ok, lo hacemos justamente cero. Ok, hay algo que no. Ahí sí. Ok, ahora sí. Entonces le hacemos cero. Si es que me deja mover. Ok, ahora sí. Cero. Es reversible, pero me empieza a decir que algo va a pasar aquí. Entonces, si se fijan, me muestra que algo está a punto de se volvió tipo, no hay nada todavía, pero está a punto de mostrándome que el punto del el origen es de nuevo un punto degenerado. Justo sobre el cual tiene que ser cero, porque la diferencia para pasar desde un centro a un punto hiperbólico está este punto degenerado que está dibujando. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que se cerraba así? Aquí pasa exactamente lo mismo. En el origen, entonces el punto no es ni centro ni punto hiperbólico, y el hecho que sea degenerado hace que se estire la trayectoria en torno a esa zona que está ahí. ¿Okay? Pero se parece a lo que había antes, se parece simplemente que es como un centro, pero que ahora se da cuenta que está a punto de crear esta zona destacada, y nos queda si quieren algo así tipo, todavía no, pero órbitas cerradas, tipo así, que están ahí, muy cerradas aquí, pero estiradas, así. ¿Ok? Y después se empieza a ver. Inmediatamente después aparecen dos puntos, un atractor, un repelor y el punto de. ¿Ok? Esa es una bifurcación. Como vemos aquí, emerge una bifurcación. Y la bifurcación que está pasando es que el origen pierde estabilidad. Pasa a ser un centro, ¿ok? Estable en el sentido de Lyapunov, es decir, que si lo perturbo, las trayectorias quedan en su entorno. Si las perturbo aquí, se quedan en su entorno. Está en el sentido de Lyapunov. Sin embargo, hacia acá, si las perturbo, no vuelvo nunca más, o me quedo girando por acá afuera. Por fuera sería Lyapunov, pero por dentro me voy al atractor. ¿Okay? Así que una bola cerrada no se queda ahí, porque se va al atractor. Así que es inestable en el sentido de Lyapunov. Y entonces esto refleja cómo sería la bifurcación. ¿Está bien? ¿Está claro una cosa? ¿Algún primer ejemplo? Sí, pero es un buen ejemplo para meditar. Es un poco extraño, por eso dije que era patológico, pero es un muy buen ejemplo que ilustra qué es lo que está pasando con estas regiones de irreversibilidad que aparecen acá, que a medida que se mueven hacia acá se transforman en ese punto que está ahí. Colapsan en ese punto que está ahí, metro, algo más grande, que se más irreversible, se transforman. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Está claro una cosa? ¿El término no lineal te sirve, porque si el término no lineal no estuviera presente, las trayectorias están infinitas. Recuerda que tienes que saturar con el término lineal, si no, no es infinito. Si fuera una tecla lineal, pasa con centro un punto hiperbólico, las trayectorias son infinitas. El término lineal no sirve. ¿Okay? Ahora, pero necesito en este caso el término no lineal con disipación, es fundamental para tener atractores. Seré el responsable del atractor. Si no está ese término, no va la energía del atractor. Va a ser ese término que inyecta y que disipa energía, y cuando pasa la bifurcación, hace la asunción pase de una a la otra. ¿Okay? Pero eso sí es importante ese término. El otro es para saturar, y el otro es para intercambiar y dar origen al atractor. El término cúbico no es responsable del atractor. El término cuadrático con velocidad es responsable de la emergencia del atractor. ¿Ok? Entonces, como ven, sistemas, esto con otra moraleja uno puede aprender, sistemas en los cuales uno inyecta y disipa energía, efectivamente van a tender a pensar que está, uno puede decir, equilibrio, porque yo inyecto y saco la misma cantidad de energía. Sistemas como ese, efectivamente, pueden tener comportamiento inesperado. Este es muy simple, no tiene nada permanente, muy trivial, son detractores y repelores, pero al mismo tiempo me enseña que los sistemas fuera de equilibrio, sistemas que inyecta y disipa energía, pueden comportarse de forma como inesperada, comparado a los sistemas que son puramente disipativos. ¿Okay? Y vuelvo a insistir, en este caso no se puede preguntar cuál es la energía, y tendrían problemas. Eso puede ser una buena pregunta para que lo mediten. Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿cuál es la energía en este problema? Y eso se la pueden preguntar, no sé, a su profesor de mecánica, o a su auxiliar de mecánica clásica, o a su profesor de mecánica clásica. A eso le hacen la pregunta, le preguntan, bueno, dígame, en este caso que está acá, ¿cuál sería entonces la energía asociada a este problema?
y digo esto no es broma, porque es una ecuación, lo puede escribir y uno se puede hacer la pregunta de la energía. En este caso, fíjense que, no sé si recuerdan, pero la energía, una forma de entender la energía, es una cantidad que me permite rotular el espacio fácil. La energía, si quieren visto un punto geométrico, el punto más importante que tiene es que me permite, dar una condición inicial, etiquetar el espacio fácil. ¿Okay? Esa es una noción importante de la energía. Era simplemente, si quieren ver, una relación entre las coordenadas y los momentos, y cuando yo la satisfacía me permitía tener una superficie. Eso me permite rotular. Distintas funciones iniciales, distintas cosas. Sin embargo, cuando el sistema se vuelve irreversible, ok, esto pongo un signo menos acá para ver esa zona de acá. Entonces, cuando el sistema se vuelve irreversible, ya no tengo energía de la misma forma, porque ahora ya no puedo rotular el espacio fácil. Con distintas trayectorias, todas terminan acá. ¿Okay? Entonces, uno se puede cuestionar, bueno, ¿cómo defino la energía o cómo entiendo la energía? Ahí entonces uno empieza a hacerse algo, un concepto que es muy básico en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Ahora alguien va a decir aquí, ya, pero esto es fácil, lo que pasa es que por un lado pero la energía, y por otro lado le meto energía. Sí, la energía. ¿Okay? Se transforma en un concepto un poco más oscuro que hay que tratar de definir tampoco. ¿Okay? Una posible respuesta, lo que llamamos exponencial Lyapunov, que nos permite definir, y a veces de frente, cuando las cosas son caóticas, no tenemos solución. Porque ya no tenemos la misma noción, tenemos, si bien una cantidad física que se está moviendo, bueno, se mueve como las variables, pero pierde todas las propiedades que se han conservado, y nos permite decir que la dinámica persigue un principio de minimización de algo. Van a descubrir que en este caso no va a haber fácilmente. ¿Okay? Son esas las preguntas que uno se puede hacer. Un ejemplo tan simple como este ejemplo que están viendo. Ok, entonces vamos a dejar este ejemplo simpático que espero les haya gustado a todos. Espero, porque a mí me gusta mucho, me parece un ejemplo demasiado simple que tiene muchas preguntas y pone en cuestión muchas de las cosas que uno trata de entender, digamos, cuando, bueno, sobre todo este sistema mecánico, simple como el que estamos viendo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, muy bien, la pregunta es, ya, entonces, ¿pero qué pasa con sistemas disipativos de Frenton? Porque este era lo que vimos al principio, fue un sistema reversible, después vimos que era el péndulo, después vimos un sistema que quiebra la reversibilidad, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en un sistema cualquiera disipativo? ¿Okay? Que se genera alguna peculiaridad más importante. Entonces, voy a solo comentar sistema disipativo. Sistema disipativo, no reversible. Disipativo. Si quieren, sin T menos T, sin transformación de simplemente reversible. El ejemplo, por supuesto, más simple, tenemos un péndulo, lo colocamos, le colocamos disipación, y podemos entonces inmediatamente saber que el espacio es fácil. En este caso lo modelamos simplemente como θ punto igual menos T parte por L, seno θ menos el coeficiente de amortiguamiento, que da cuenta de la interacción entre el objeto y el fluido que estoy colocando acá, o si quieren las partículas que quitan energía, que no será de vuelta. Entonces, en este caso está acá, ya hemos hecho este espacio fácil, así que se los muestro rápidamente, todos lo conocen bien, pero lo hacemos de nuevo. En este caso, simplemente ya no tengo un valor, si tengo un valor propio, tengo menos su valor propio. En el análisis que les hice, mirándolo a la perspectiva, lo que supuse fue que el sistema era reversible y que la solución era reversible. Por eso pude linealizar y usar la propiedad que tenía de que la f igual a SF de S. Puedo usar eso solo porque la solución era reversible. Cuando la solución no es reversible, no puedo usar esa propiedad. Eso fue lo que por qué falló en el caso anterior. Ahora, para los sistemas que no son conservativos, que no tienen simetría de menos T, por supuesto, en este tipo de ejemplo, si tengo un valor propio, no necesito que esté menos el valor propio. No lo necesito. ¿Okay? De hecho, en este ejemplo destacado, uno fue el espectro, uno puede contar que puede ser amortiguado, sobreamortiguado, uno puede contar muchas propiedades interesantes que son distintas. ¿Okay? Entonces, en este tipo de sistemas, que conocen bien espacio fácil, o al menos espero que se recuerden bien de él, entonces si lo graficamos, y después voy a hacer un general para ver qué tipo de punto de equilibrio nos espero encontrar. Entonces, obviamente, vemos que el origen, entonces tenemos este punto hiperbólico acá, este acá, péndulo hacia abajo, péndulo hacia arriba, espacio fácil, entonces. Okay.
Paso a fase así, es decir, que cualquier condición inicial acá, esta va hacia una puerta y termina acá. Una condición pasada acá va y termina en el otro que está más allá, etc. ¿Okay? Una condición inicial por acá va y termina acá, etc. Obviamente este también va así. ¿Sí? Y esto obviamente es teta, teta 1. Entonces el espacio de fase, donde las curvas negras que puse ahí son lo que llamamos las variedades atractivas y repulsivas y los puntos hiperbólicos, las cuales nos permiten tener las fronteras o cómo se organiza el espacio de fase del problema en cuestión. ¿Okay? Por eso, las curvas negras son muy útiles, son lo que llamamos las variedades. Estas variedades nos permiten rápidamente ordenar como la dinámica del espacio fácil. Las curvas en rojo es cualquier trayectoria que pongo como condición inicial en el problema y veo lo que hace. ¿Okay? Son las curvas negras las que nos permiten entender las cosas. Lo único malo y calcularlas con el computador son muy difíciles, pero nos permite entender que esencialmente las curvas negras son variables. Es decir, que me pregunto todas las trayectorias tales que esté menos infinito, esto en tal punto de equilibrio, esté más infinito, esto en tal punto de equilibrio, con ella entonces nos permite tener una imagen fácil de cómo el espacio de fase. Y con ella construimos completamente todo el espacio de fase. ¿Okay? Y entonces uno diría que, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Entonces ahora lo que tengo, los puntos hiperbólicos siguen hiperbólicos, ya les voy a mostrar que son estructuralmente estables, los centros desaparecen, se transforman ahora en repelones, o perdón, en atractores, vamos a ver también repelones y puntos hiperbólicos. En este ejemplo solo tengo puntos hiperbólicos, que no son ahora conservativos, tengo atractores, el punto acá es un atractor, entonces no se puede dar esta observación, y vamos a tratar de clasificar todos los puntos cuáles genéricos son. Esa observación, en este caso, si quieren, en este caso, vemos emerger simplemente atractores. Todos están de acuerdo, ¿no? Ya se lo he mostrado varias veces, no para seguir mostrando muchas veces en la simulación. ¿Sí? Entonces, uno se pregunta, ok, aparecen atractores y uno se pregunta cuán generales son los atractores. Y lo que les voy a mostrar con un análisis muy simple en general es que les voy a mostrar que lo que es robusto en el sentido estructuralmente estable, significa que yo tomo la ecuación y lo modifico, pero voy a mostrar que las cosas que son robustas son los puntos hiperbólicos, por eso es muy fácil, los atractores, los repelones. ¿Okay? Vamos a mostrar que también aparecen a veces cosas extrañas, pero son poco genéricas, que voy a tratar de explicarles aquí por ejemplo. En particular les voy a mostrar que los sistemas, como sistemas hamiltonianos, son poco genéricos. ¿Okay? Desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, los sistemas hamiltonianos son una peculiaridad. ¿Okay? Son solo importantes porque físicamente son relevantes, porque creemos que la física es hamiltoniana. Pero desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, en realidad son altamente poco probables. ¿Okay? Pero la naturaleza no tiene la condición de hacer cosas robustas. A veces decide hacer cosas a nivel fundamental y tienen ciertas peculiaridades. ¿Okay? Y por eso, cuando hablamos de sistemas hamiltonianos, seguramente todos ustedes saben su curso de mecánica, ahí viene un sistema hamiltoniano, en su vida cotidiana, nunca ven sistemas hamiltonianos. De hecho, si les pregunto, ¿qué sistemas hamiltonianos conocen? Real, no estoy hablando del cuaderno o de un libro. ¿Qué sistemas hamiltonianos conocen? Se dan cuenta que casi todos son sistemas más bien robustos. Luego, tienen atractores, tienen repelones, puntos hiperbólicos. ¿Okay? Y eso va a tratar de mostrarles por qué es así. Entonces, eso lo podemos hacer muy fácil, con una idea muy simple, pero tenemos tiempo, así que vamos a empezar a hacer esta idea de cómo caracterizar los puntos de equilibrio y su robustez. Entonces, voy a explicar puntos de equilibrio, entonces voy a explicar puntos de equilibrio, puede ser estable o no estable, equilibrio y su generalidad. Vamos a ver que se puede clasificar muy fácil. ¿Okay? Y después de esto, por supuesto, llamamos modelo lo más interesante en dos dimensiones, que son la aparición de ciclos libres. Pero primero hagamos lo que es necesario. Entonces, ¿cómo hacer una clasificación general? ¿Cómo hacer un estudio general que nos permite decir cuán robusto o algo no? Uno simplemente dice, de nuevo usamos Grassmann-Grossman, Hartmann-Grossman. Entonces lo que vamos a hacer es, simplemente nos vamos a quedar con la teoría lineal. Voy a tomar un punto de equilibrio, voy a escribir su ecuación más general, y voy a tratar de calcular todos los equilibrios y sus propiedades que tienen. Entonces,
Entonces el análisis de estabilidad de cualquier equilibrio, me refiero a puntos de equilibrio, por supuesto, cualquier punto de equilibrio, tiene la forma, y aquí colocamos la forma, tiene la forma. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma que va a tener simplemente es d a dt, de dos variables, tenemos la x e y, y esto va a ser igual a una matriz cualquiera, dos variables, va a ser a, b, c, d, y vamos a ver que la matriz en función de las cosas que son genéricas, va a ser x, e. Cualquier sea sistema dinámico en dos dimensiones, hamiltoniano, disipativo, conservativo, que me dé la gana, análisis lineal, tiene que tener esa forma. Simplemente que algunos me van a pedir propiedades sobre los coeficientes. En particular, hamiltoniano que se hace simplex, etc. ¿Okay? Pero en general puedo escribir cualquiera, y lo que voy a hacer en general, en función de las propiedades fundamentales de esta matriz y su clase determinante, caracterizar todas las propiedades que tiene el espacio de fase, todos los equilibrios que tienen, y con eso vamos a poder descubrir qué es lo que tiene. Entonces, vamos a empezar con ese análisis. No lo vamos a alcanzar a terminar porque es un poco largo, pero no tan largo, pero bueno, no con el tiempo que me queda, pero no tiene nada de malo respetar los tiempos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces uno dice, bueno, solución, buscamos soluciones tipo, obviamente, ANSAT, buscamos soluciones de la forma, simplemente decimos x0 y 0 exponencial de lambda t. Lo reemplazamos en la ecuación que está allá, y eso nos queda simplemente a menos lambda por b, c por d menos lambda por x0 y 0 igual a 0. ¿Okay? Tenemos una matriz por un vector igual a 0, hay dos posibilidades, o el vector es 0 o la matriz tiene un determinante no nulo. Así que obviamente imponemos que la solución no trivial, imponemos que el determinante es nulo, así que nos queda a menos lambda por d menos lambda menos c por d igual a 0. Para tener soluciones no triviales, si no tendríamos solo solución 0. Cuando hacemos eso, entonces nos da el polinomio característico, y veamos cómo nos queda ese polinomio característico. Nos queda lambda al cuadrado, ¿ok? Nos queda menos lambda, factor de qué, de a más b, y después nos queda a por b, nos queda entonces a por d menos c por b igual a 0. Y de acá sacamos dos cosas. Esto que está acá es lo que llamamos, supongo que lo conocen bien, es lo que llamamos la traza de esa matriz, y esto es su determinante. Obviamente los valores propios tienen que ver con estas cantidades que son características de esta matriz, donde la traza, si quieren, la va a llamar t, y el determinante delta. Es decir, que el polinomio característico que voy a resolver es la forma menos lambda por la traza, más el determinante igual a 0. ¿Okay? Entonces, con estos dos parámetros, voy a caracterizar el espacio de fase, voy a caracterizar, voy a ver si quieren la idea esencial. Lo que voy a hacer es, voy a resolver esta ecuación, y lo que les voy a mostrar es que si uno grafica, por ejemplo, en este caso uno grafica o la traza o el determinante acá, y voy a contar espacio donde viven los puntos hiperbólicos, espacio donde están los focos, estables, inestables, etc. Y las inestabilidades que hay en este problema. Eso me va a permitir mostrar cuán genéricos son para cualquier problema, dónde viven y cómo se transforman de uno a los otros. ¿Okay? Entonces simplemente hay que resolver esta ecuación y después interpretar cómo son los valores propios, y con eso vamos a interpretar todos los equilibrios que tiene el sistema en función de estas dos cantidades que caracterizan el problema, y son su traza y su determinante. Y con eso vamos a ser capaces de decir qué tipo de puntos de equilibrio tenemos y cuán generales son. ¿Okay? Por eso prefiero probarlo, digamos, con calma, así lo podemos entender bien, tengo lo menos, digo ya lo necesito para calcular. Más probable que la próxima clase vamos a terminar este diagrama, que es largo de otras cosas, y voy a empezar seguramente con la bifurcación de off, y les voy a mostrar cómo a través de cambio de variables tipo formas normales, cuando escribo la primera ecuación que cuenta de la bifurcación de Andronov. Entonces, ¿qué es el origen de los ciclos límite? A partir de un ejemplo muy interesante que se llama el circuito de Van der Pol, que fue en realidad descubierto por Lord Kelvin como 100 años antes, pero que nadie lo tomó en cuenta, pero lo publicó por otro. Así que fue y lo publicó. ¿Ok? No sé por qué nadie le entendió a Lord Kelvin, pero bueno, parte de ahí. ¿Ok? Entonces nos estamos viendo, recuerden, el próximo lunes.
D en exterior. Ahí la cuestión que tiene, no le quería a D. ¿Me equivoqué acá? Me quería A por D. La traza me queda menos D menos A. Me queda menos la traza. ¿Cuál? Hay un B derecho en un D. Ah, un D, perdón. Yo escribí mal. Sí, sí, la traza es D. Yo puse D, D de grado. Pero yo puse acá así. Sí, sí. Lo siento. Tengo un poquito de dislexia de ser así más raro, pero bueno. Lo que ese no quiero. Ojalá se pueda hacer eso.